de las personas que yo conozco que salió de esa primera generación de la UAM Coajimalpa, y que conste que Coajimalpa todavía, este edificio no existía, estaban en distintas sedes, en la Ibero, y luego estaban en Constituyentes, en el CIDE, estuvieron en todos lados, hasta que en el 2013-14 ya se fundó este edificio tal como lo conocen. Entonces, pues necesitábamos tener ideas y necesitábamos tener impulso, además de nosotros tres, el doctor Telles, el doctor Ontiveros y yo misma, y entonces como el doctor Telles también conocía a la doctora González, pues hablamos con ella y ella ya lo conocía. Hablamos con ella y bueno, pues ella fue la impulsora, y por aquello de la generosidad de la que siempre hablo, pues tuvo la idea de que debíamos de reunir a una serie de importantes juristas que nos ayudaran a rehacer el plan y programas de estudio de la licenciatura. Y es así que ella nos presentó a uno de sus grandes amigos, que en aquel momento era el ministro José Ramón Cosío Díaz, y a partir de allí se empezó a generar un grupo de trabajo en donde estaba incluida la doctora González, y se empezó a planear la currícula de la que ustedes ahora estudian en cada uno de los trimestres, y que de momento no ha cambiado, veremos cuándo cambia, pero de momento continúa la currícula así. Y bueno, era un grupo muy provechoso. De hecho había en aquel momento era el procurador fiscal, hoy ministro de la Suprema Corte también, que es Lainez, Javier Lainez, que también formaba parte, así como algunos secretarios de estudio y cuenta de la propia Corte y algunos académicos, y también gente de despachos importantes que están alrededor de Santa Fe, y es por eso que tiene una estructura económica. Probablemente no les encantan las primeras materias que se incluyen, que es microeconomía, macroeconomía o contabilidad, pero la tendencia y la perspectiva era hacer un análisis económico del derecho, y eso nos iba a acercar mucho más a las nuevas tendencias jurídicas, y con ello tendrían mayores posibilidades de hacer puentes con los despachos que están aquí alrededor. Bueno, finalmente, después de varias reuniones y de idas y venidas, gracias a la doctora González y con el apoyo siempre permanente, bueno, de José Ramón Cosío, que nos traía siempre a personajes importantísimos para hacer las discusiones de qué podían estudiar ustedes y qué les servía, qué meterles en su cabeza, que les pudiera ser útil, porque él siempre decía, en aquella época, y hoy estoy segura, había más de 1000 escuelas de derecho en el país, y entonces decía, ¿qué va a distinguir a un abogado de una a otra escuela? Porque finalmente todos van a tener título y cédula profesional. Entonces, el planteamiento era qué podemos enseñarles que les sea útil y que a partir de ahí puedan tener una práctica profesional y que logren los objetivos de licenciados en Derecho y con el tiempo de ser juristas. Y es por eso que así está planteado, que parezca mentira, así está planteado de alguna manera bastante tradicional el programa. Finalmente también tuvimos el apoyo incondicional del aquel momento rector, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, que él totalmente comprometido con nosotros nos fue apoyando para que pudiéramos ir saltando todos los inconvenientes que nos iban apareciendo. De entrada teníamos una negación general dentro de la unidad, había muchísima resistencia de que se abriera derecho, si ya se había cerrado una vez no había por qué volverla a abrir, o sea, había unas grandes resistencias y pues contábamos con poco apoyo, pero pues el apoyo mayor ya nos los había dado la doctora González, y porque también nos había dado pie para reunirnos con otros juristas de un peso muy importante en aquel momento, hace casi 10 años, que pues también influyeron para que ahora les digo cuándo, el 30 de septiembre de 2015, en la sesión número 382 del Colegio Académico, se logró que el proyecto de adecuación curricular se aprobara, y entonces ya para los siguientes semestres se pudiera reaperturar la licenciatura en Derecho. Al día
por lo menos a 2024, han egresado más de, déjenme ver que lo saqué, más de 140 jóvenes entre licenciadas y licenciados, y no es poco. Les voy a decir por qué. Porque al año solo ingresan 32 alumnos. Entonces, son salones muy pequeños y que si en 9 años tenemos por lo menos a 140 jóvenes que ya egresaron, estamos hablando que más del 60%. Nuestra eficiencia terminal es buena, aunque puede mejorar. Si miren las eficiencias terminales de otras universidades o incluso de aquí mismo, de otras licenciaturas, es difícil. ¿Y por qué? Porque finalmente esta es una licenciatura profesionalizante, donde es necesario acabar la carrera y tener la cédula profesional para poder ejercer. De la otra manera, no es posible, a diferencia de muchas otras licenciaturas en donde la cédula profesional no es un reclamo para poder ejercer. Bueno, no me quiero extender más, he hablado hoy muchísimo, les agradezco que estén aquí y es momento de escuchar a nuestro invitado, al doctor Rafael Estrada Michel, de quien me haré una pequeña reseña para darle ya la voz. El doctor Rafael Estrada Michel es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con formación en Antropología Jurídica por la ENA, y es maestro en Derecho Constitucional y es doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Salamanca. Dirigió el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de la Judicatura Federal y actualmente es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Es miembro del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, autor de diversas publicaciones sobre historia constitucional y derecho público y ha sido profesor en múltiples instituciones académicas nacionales e internacionales. Así que le cedo la palabra y agradeciendo de antemano su presencia. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, en primerísimo término, los saludo con mucho afecto. Para mí la UAM, y particularmente la UAM Coajimalpa, aunque no exclusivamente, pues tiene el resabio de los amores más importantes de la vida, que son los amores frustrados. Por alguna extraña razón, yo pues he estado aquí en la UAM Coajimalpa, también en Azcapotzalco, y algo hace que se frustre, como esos matrimonios mal avenidos, ¿no? Se frustre la relación por X, Y o Z, y siempre es un gozo estar con ustedes en una institución tan importante, no solo para el área metropolitana de la Ciudad de México, sino para la República toda. Jessica Colín, mi admirada y querida doctora, no me dejará mentir, pasamos muy buenas etapas con esa primera generación de Derecho en la UAM. Ahora que ha platicado la doctora Moranchel de toda esta historia, de cómo vino la licenciatura, cómo estábamos discutiendo siempre los temas con estudios interinstitucionales, cómo teníamos un canal de comunicación muy interesante con administración. Bueno, lo que ustedes conocen mucho mejor que yo me recordé de aquellos momentos y de los momentos que ha subrayado también muy importantes de reconstrucción de la licenciatura. Me acuerdo que vine por gentileza de ustedes, a una primera reunión en donde efectivamente nuestra homenajeada de hoy, la maestra queridísima, admiradísima e importantísima para este país, hay que decirlo con todas sus letras, María del Refugio González, nos expuso cómo se imaginaba la UAM Coajimalpa y veo que aquella magnífica perspicacia tuvo traducción efectiva en ustedes, lo cual me da muchísimo gusto y por lo cual los vuelvo a felicitar y a saludar con mucho afecto. Bueno, ¿quién es nuestra querida Cuca? En primer lugar, tengo que decirles algo que el doctor Telles, que me honró con esta invitación, y yo comentábamos hace rato tras bambalinas. Es una persona rara avis in terra nostra, que no tiene contemplaciones hacia la demagogia, que no se calla lo que tiene que decirse, cuando tiene que decirse y en el tono en el que tiene que decirse, que no busca su beneficio personal, sino el beneficio, sé que esto puede parecer muy cursi y más en estos tiempos de desmontaje de la misma, pero en beneficio de la República. Siempre está pensando en el bien común,
en las cosas que son de todas y de todos. Y tampoco por eso, creo yo, me corregirá mi querido doctor Telles, tiene contemplaciones con la política. No duda nunca, nunca ha dudado en su amplia y generosa trayectoria en decir basta a los puestos de poder cuando ha sido necesario decirlo, en decir hasta aquí llegué, por ahí ya no paso, pero también no ha sufrido, otra muy rara ave en nuestras tierras, no ha sufrido lo que podría llamarse el fenómeno tan extendido de la frustración por ya no estar en esos espacios de poder, ¿no? Hay quien dice que la necesidad de tener poder y de seguir ejerciéndolo, y Cuca lo ha tenido y ha sido una mujer muy influyente en espacios muy importantes de la vida pública de México. Hay quien dice que se experimenta una suerte de síndrome de abstinencia. La doctora jamás lo experimentó, nunca. Al día siguiente estaba en donde siempre ha estado, en su cátedra, con sus alumnas, con sus alumnos, hablando de frente, me consta, en primerísima persona, y diciendo las cosas como tienen que decirse. Así es que eso de darse al drama porque ya no estoy y ya no me consideraron para X, Y o Z, o qué poco aguantan estos cuates que nunca soportan como buenos políticos que se les diga sus verdades, ese tipo de lamentaciones nunca estuvieron en la doctora María del Refugio González. Creo que eso es importantísimo de destacar. Pero en cuanto a lo que más interesa en un aula académica de primerísimo nivel como esto, me gustaría decir que tampoco ha tenido nunca contemplaciones con la demagogia académica, ni se ha metido al derecho político, como hemos caído tantos en el proceloso mar de analizar las relaciones políticas antes que cualquier otra. No, Cuca siempre ha sabido que para entender el derecho, no solo el de este país, sino el derecho en general, el orden jurídico, los órdenes jurídicos en perspectiva comparada, por cierto, en una perspectiva comparada, sí, espacial, es decir, comparando distintos países y diversas tradiciones, pero también una perspectiva comparada en sentido histórico. ¿Cómo ha sido el derecho en otras sociedades y por qué el derecho que tenemos no es inexorable ni tendrá por qué ser así per omnia secula seculorum, sino que experimenta siempre cambios y mutaciones? Pues Cuca ha entendido perfectamente que para hacer esos trazados que los constitucionalistas solemos, voy a utilizar el verbo a beneficio de inventario, ¿no? Solemos caer en ellos y en muchos lugares comunes, como si la cosa hubiera estado clarísima desde Adán y Eva, ¿no? Y la división de poderes y hasta la reforma judicial estuvieran ya trazadas en Génesis. Cuca sabe perfectamente que si no sabes derecho civil, si no sabes derecho penal, y para saberlo necesitas tener esa perspectiva comparada tanto espacio como temporalmente, en realidad no vas a explicar adecuadamente los procesos jurídicos, no solo políticos, sino jurídicos, económicos, sociales, culturales, que llevan a la configuración de los órdenes normativos. No ha tenido pues contemplaciones con eso. Yo me acuerdo de una fantástica crítica, ustedes la recordarán, que hacía a Foucault, Cuca, ¿no? Decía, bueno, a ver, sí, pero vigilar y castigar, ¿no? Corrígeme, Cuca. 4 casitos que sirven para exponer toda una visión del derecho como tiene que ser y de las estructuras como se tienen que desestructurar y desmontar. Con 4 casos para señalar a todo el antiguo régimen. Con un sentido muy de historiadora del derecho, dice, bueno, eso los filósofos podrán decir que es una maravilla, jurídica e historiográficamente no se sostiene por ningún lado, ¿no? Y creo que tiene razón. Perdónenme si he tocado alguno de los dioses del ocaso, ¿no? Pero Foucault claramente en eso pues llegaba a consecuencias pues que no estaban sostenidas, por lo menos en los archivos, y eso que, como señalaba la propia doctora, comenzaba diciendo, yo he estudiado muchos archivos y mis conclusiones sobre los 4 únicos casos que me interesaron son estas y estas y estas, ¿no? Y la sociedad siempre ha estado creada, toda sociedad, incluidas las universidades, para vigilar y castigar. Bueno,
sí señor, es probable, pero sus fundamentos no son suficientes. No sé si me estoy explicando adecuadamente, pero ese es el talante crítico, sin concesiones hacia ningún lado, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni hacia el centro, que ha tenido siempre el magisterio de Cuca. Bueno, hay que ver su vasta obra, ¿no? Para la doctora, conocer el derecho implica, pasa y genera conocer su y la historia. Es decir, la historia del derecho, no puede conocerse el derecho sin su historia, pero también el conocimiento de la historia del derecho nos sirve para conocer la historia en términos omniabarcantes, en términos brodelianos. Gracias a eso es que los historiadores se pueden meter a todas y cada una de las ramas del comportamiento humano. No hacen, como decía Fernand Braudel, excepción alguna. Puedes conocer filosofía, sociología, psicología, incluso todo desde la perspectiva histórica. Y gracias a Cuca, no exagero, en los últimos 50 años tan difíciles para nuestro país, hemos tenido acceso, como ha dicho muy bien la doctora Mariana Moranchel, a un conocimiento histórico de primerísimo nivel, por lo menos en lo que se refiere a la perspectiva occidental. Es decir, hemos estado a la altura de España, de Argentina, de Chile, ahora crecientemente de Colombia, gracias a la labor frecuentemente heroica de mujeres como Cuca González y la ya recordada maestra cubana, que falleció hace relativamente poco, ¿no? Beatriz Bernal, hace nada, ¿no? Nos dejó la doctora Bernal con ese legado de incardinación de la historia del derecho mexicano en las más amplias bases académicas del derecho occidental y particularmente del derecho indiano. Y con eso voy terminando, porque veo que ya suscito algunos bostezos y pido disculpa por eso, pero me interesa mucho que el mensaje esté clarísimo respecto de una obra, insisto, que no hace concesiones ni a la demagogia ni tampoco a la mentira facilona y convenenciera, ¿no? Voy al derecho indiano. Ahorita les cuento una joyita que me encontré gracias a otro fallecimiento reciente, o merced, para no dar gracias de cosas que son más bien trágicas, ¿no? Pero antes de eso, la doctora estudió con don Alfonso García Gallo y otros grandes de la historiografía jurídica española en un momento axial, no solo de la historia del derecho español, sino de la historia de España toda. Es decir, estaban en los últimos momentos de la dictadura franquista, con una serie de cuestiones de la universidad que estaban siendo replanteadas para el tránsito a lo que previsiblemente podría ser un régimen democrático, pero en una de esas implicaría la extensión del falangismo por muchas décadas más. Bueno, así como ha dicho Mariana, lo que le ocurrió en llegando a la Complutense, a mí me pasó lo mismo y creo que de esto nunca he hablado con Cuca. Ahora tendrá la primicia. En Salamanca, hablando con mi maestro Benjamín González Alonso, alumno del recordado Francisco Tomás y Valiente, alumno directísimo. Tomás y Valiente en el año 96 fue asesinado en su cubículo de la Universidad Autónoma de Madrid por un terrorista etarra. Tomás y Valiente había sido un espléndido historiador del derecho y había llegado al Tribunal Constitucional Español, cosa que presidió, ¿no? Y después, siendo miembro del Consejo de Estado, ya retirado otra vez al aula, fue asesinado por ETA en razón de algunas sentencias que dictó. Bueno, pues González Alonso prácticamente, por no decir que totalmente, a la única alumna mexicana y latinoamericana que recordaba de los grandes maestros de ambos, es decir, de don Benjamín y de Cuca, era precisamente a la doctora María del Refugio. Se acordaba perfectamente de la estancia de Cuca en los Madrides y en las Salamancas de fines del franquismo. Una etapa durísima, durísima porque el régimen pues pataleaba, daba sus últimas bocanadas, ¿no? Había ahí una serie todavía de decisiones
por ejemplo, en la dotación de las cátedras, que siempre es un tema tan polémico en España, ¿no? En donde en los últimos estertores del falangismo, del franquismo y desde luego del pensamiento no democrático, pues todavía trataban de dar sus pequeñas luchas, ¿no? Afortunadamente fueron derrotadas. Bueno, pues ahí estaba una joven mexicana con muchos arrestos para dar la cara frente a aquel y a todos los autoritarismos, dándoles un mensaje de solidaridad panhispánica a los jóvenes estudiantes de entonces. Eso, insisto, me lo ha contado mi maestro y a mí me honra mucho conocer tan cercanamente y admirar de manera tan profunda a Cuca González. En fin, pero el magisterio de García Gallo y de gente como Tomás y Valiente y otros grandes de entonces, que sirvieron para que la doctora nos abriera las puertas a quienes después fuimos a estudiar ahí, como ha dicho ya muy bien Mariana, se tradujo en nunca dejar de lado, precisamente para evitar las explicaciones demagógicas y facilonas, las fuentes. Si algo aprendió de don Alfonso García Gallo Cuca, que me corrija si no, es eso. El derecho está en los documentos, en los textos. La vieja idea de otro gran profesor de por entonces, Rafael Gibert. Y cuando regresa a México, ya con su título doctoral, no se dedica a explicar en grandes términos Foucaultianos o derridanos y entonces adorar la perdiz con que mire usted el derecho de México ha sido a partir de el neoporfiriato institucionalizado, esto y esto. No, dice, a ver, ¿qué hay en las fuentes? Pues mire usted, en las fuentes hay una cosa que se llama siglo XVI y alguien tiene que estudiarlo, ¿no? Y nadie se ocupaba. Ustedes recuerdan seguramente esos libros de constitucional y de administrativo que dicen 1215, la Carta Magna, ¿no? Después, el artículo 14 de la Constitución de 1917, oiga usted, ¿y los 700 años que hay en medio no se tomará la molestia, licenciado, de explicárnoslo? Es que la gran, el gran precedente del artículo 14 y el artículo 16 constitucional, la Carta Magna inglesa, ¿no? Pues yo diría que en medio hay algo, ¿no? Y lo diría porque se lo aprendí a Cuca. Y en medio, pues hay muchísimas cosas, pero para nosotros son realmente trascendentes las ediciones que hizo de las fuentes y los comentarios que les hizo, porque si nada más publicas las fuentes y ahí al ahí se va, ¿no? Algo que después, una tradición que va a rescatar magníficamente, van a rescatar sus maestros, Mariana Moranchel y Mario Telles, ¿no? Con ediciones de fuentes, la que hiciste tú en España, con Sánchez Ercila, que es verdaderamente magnífica, ¿no? Lo del doctor Mora, que publicamos en el INACIPE, por cierto, ¿no? En fin, esta tradición, es decir, aquí tienen ustedes Ventura Beleña, los autos acordados, y esto se tradujo en que la vieja legislación castellana se aterrizara en México así y así y asado. Eso lo puede uno aprender gracias a la obra historiográfica de la doctora. O Vasco de Puga, ¿no? El cedulario, ¿no? Todo esto que es siglo XVI, pero que trasciende a la forma en que obtuvimos nuestra independencia y a la forma en que nos organizamos a raíz del siglo XIX. O sea, son los famosos 300 años que menciona el Acta de Independencia. Si no tuviéramos este tipo de explicaciones, pues nos tragaríamos la historia facilona, ¿no? De que de repente Cortés le quemó los pies a Cuauhtémoc, ¿no? Y 300 años después el cura Hidalgo amaneció con ganas de declarar la independencia. Oiga, ¿y qué pasó en esos 300 años? No sé, la oscuridad, la Inquisición quemando a todos, ¿no? Oiga, y si quemó a todos, ¿cómo es que estamos nosotros aquí vivitos y coleando? Bueno, es que los quemó después de que se habían reproducido, ¿no? Las explicaciones facilonas, precisamente gracias a la decisión crítica sin contemplaciones de gente como la doctora, son las que nos evitamos. Y qué bueno que nos evitamos porque nos permite conocer mucho mejor el derecho. Ustedes que sí han tenido la clase de historia del derecho, esto hay que decirlo en alta y clara voz, ustedes que han tenido el magisterio de gente muy importante dándoles clase, sabrán que no miento. Y yo veo en eso la benéfica influencia de Cuca, en haber evitado que cuando se reconstituyó la carrera de Derecho en la UAM,
se olvidaran, como se está haciendo en prácticamente todos los sitios, de la explicación histórica del derecho, de la perspectiva histórica del derecho. Ustedes que sí la llevan y la llevan en serio, ya me dijeron, bueno, ya dijeron ahorita que sí leen a Beatriz Bernal, ¿no? Sabrán que la perspectiva cambia completamente, que tu conocimiento del derecho es mucho más profundo en tanto conoces no solo de dónde viene, sino la línea que se traza y que te permite entender sus transiciones. Subrayo ahora sí, ya para la parte final de este entusiasta fervorín, esta palabra, transiciones. Si algo nos enseña la obra de la doctora González es que, por ejemplo, cuando hizo la edición magnífica de las pandectas hispano-mexicanas. Las pandectas hispano-mexicanas, como quizá ustedes sepan, pues es un estudio de un abogado profundamente conservador, después sería ministro del Segundo Imperio, ¿no? Del Tribunal Malogrado Superior del Segundo Imperio, del Imperio de Maximiliano. Pero este señor, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, pues hacia los años 30 del siglo XIX estaba desesperado, porque pues sí, nos habíamos independizado y muchas constituciones y bla, 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 y algún día llegará la codificación del derecho, pero ese algún día se seguía extendiendo y extendiendo y extendiendo. Entonces, léanse el magnífico estudio preliminar a esta edición que hace Cuca. Rodríguez San Miguel dice, bueno, pues entre tanto alguien codifica, ya tuvimos la nefasta experiencia de la codificación en Oaxaca, que fue simplemente traducir al castellano y al zapoteco el Código Napoleón, ¿verdad? Y no funcionó. No tenía que ver con nuestras circunstancias, con nuestra propia transición hacia la república emancipada. Bueno, pues vamos a decir, este es el derecho aplicable en lo civil, también en lo administrativo, en lo protoadministrativo, en lo penal. Y reúne todo el derecho castellano e indiano, por eso les digo que el siglo XVI es tan importante entenderlo, en pleno siglo XIX. Y llega a decir, oye, estas partes de las mismísimas partidas del rey sabio, de don Alfonso X, siguen vigentes y aplicas estos procedimientos. Es fabuloso cómo va explicando, cómo va glosando Rodríguez de San Miguel cada una de estas partículas, y donde dice rey de Castilla, ustedes deben entender presidente de la República, así pone, ¿no? Y donde dice las cortes de procuradores de las ciudades de Castilla y León, ahí entender el Congreso de la Unión o el Congreso Central en épocas de República Centralista. En fin, si no hubiera sido por Cuca no conoceríamos eso y seguiríamos en la enorme demagogia de la historia patria llevada, una historia de bronce, a la historia del derecho. Fíjense qué importante ha sido esta gran señora para su propia visión de la historia del derecho a través de sus más destacados discípulos. Y bueno, les había yo prometido enseñarles una joyita. En efecto, traje esta joyita para enseñárselos. En el año 95, yo estudiaba Derecho entonces, los Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica le publican junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas esta maravilla a Cuca. Se llama El Derecho Indiano y el Derecho Provincial Novohispano. Si tuviera yo un poquito más de tiempo les contaría cómo aquí prueba ella, cómo no es el derecho indiano, así como si no tuviera que ver la diferencia de circunstancias entre la Nueva Granada o el Perú o Chile y Guatemala o México. No, hay un derecho provincial, incluso en la propia Nueva España hay un derecho marcado por las circunstancias locales y geográficas de esa enorme extensión de casi 5 millones de kilómetros cuadrados que llegó a tener la Nueva España. Y eso determina nuestra transición hacia las diversas codificaciones. Eso, entre otras cosas, explica por qué somos una federación. La historiografía conservadora se la ha pasado con los últimos 200 años diciendo, no, es que le copiamos la Constitución a los gringos, ¿no? Y es que somos unos imitamonos, de imitación extralógica, la llegó a decir, a calificar Fuentes Mares, ¿no? Bueno, entre otras cosas, lo que prueba la obra de la doctora es que las transiciones nunca son así de fáciles. Ustedes comparen el texto de la Constitución de 1824 y de las constituciones locales que se dieron a partir de 1824 en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, en el Estado de Zacatecas, en el que ustedes quieran, de aquellas primeras 19 intendencias, y lo que van a ver es que nada de que copia extralógica y simple traducción de la Constitución de 1787, hay todo un molde gaditano e indiano
en el que entran muchísimas cosas, por cierto, también algunas, sobre todo ideológicas, del federalismo norteamericano, pero que desde luego no es una simple copia calca. Bueno, les decía yo que merced a otra noticia triste como la de la maestra Bernal, es que yo pude traer este libro a enseñárselos a ustedes, porque ahora que hemos estado revisando los documentos y la biblioteca del finado y gran maestro también, otro que nunca tuvo contemplaciones a la hora de decir la verdad, Francisco de Icaza Dufour, que falleció el año pasado, yo fue que me encontré con este librito y obviamente le pedí permiso a la masa hereditaria de poderlo traer, ¿no? Bueno, y espero de quedármelo, ¿no? Porque miren, está la firma de Cuca, la firma de la maestra en el año 95, dedicándoselo a Francisco de Icaza, escueta, pero afectuosamente, con el cariño de siempre, ¿no? Dice, 6 de octubre del 95. Le ha de haber encantado al maestro Icaza, que tampoco era muy dado a los barroquismos emotivos, ¿no? Así es que, bueno, muy, muy recomendable. Seguramente está colgado en la página de Jurídicas, el derecho indiano y el derecho provincial novohispano, que también habla, entre otras cosas, de la muy benéfica influencia de nuestra maestra en Centroamérica, porque esto se publicó con el Procurador de Derechos de Guatemala, Derechos Humanos de Guatemala y la Corte de Constitucionalidad de la Hermana República. En fin, quiero destacar nada más el enorme honor que ha sido para mi familia, aquí sí puedo hablar en términos familiares, el haber tenido a Cuca primero como directora de investigación en el INACIPE, donde le dio seriedad a los recursos no solo historiográficos, sino de investigación genérica, incluso criminológica y criminogénica y criminalística en el instituto, que nunca dejará de estar agradecido seguramente con la aportación de la doctora entonces, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí se pudo publicar, entre otras cosas, gracias al doctor Telles, la fabulosa compilación de documentos epistolares del doctor José María Luis Mora, y luego por eso hablo familiarmente, porque mi esposa tuvo la gran dicha de tener a Cuca aquí en el vecino CIDE, ¿no? Donde hubo que enfrentar otra vez transiciones muy, muy duras y donde el magisterio y la autoridad, el saber socialmente reconocido, la autoritas de Cuca fue fundamental para que siga existiendo ese espacio de investigación seria y de docencia pública destinada a generar los grandes cuadros del derecho y de otras disciplinas para el futuro. Por los tiempos, me gustaría simplemente decir, por los tiempos que vivimos, no por los tiempos que ya me comí un chorro de la participación, perdón, me gustaría simplemente hablarles de esta palabrita transición. Después de todo esto que ha hecho Cuca para la historiografía jurídica mexicana, viene la gran obra que comenzó a principios del siglo XXI. Su obra de explicación a partir de una base de historia pura y dura, crítica, los mecanismos de transición, no solo a la democracia, pero también a la democracia. Las grandes transiciones, en donde también hizo un gran discipulado, no solo de historiadores, sino de constitucionalistas, administrativistas, civilistas, etcétera. Gracias a eso, fíjense, Cuca también en eso es una rara avis en nuestra tierra. Es una de las poquísimas historiadoras del derecho y una de las poquísimas abogadas que es respetada por los historiadores de primera formación, ¿sí? No me dejarán ustedes mentir, a nosotros nos tunden con, ¿verdad? Jessica, nos dan de toallazos mojados los historiadores porque no estudiamos la carrera, sino que venimos de derecho o de administración o de economía y luego nos interesamos por la historia, ¿no? También por la derecha, pero para surtirle. Yo me he encontrado con mis amigos historiadores de primera formación que respetan muchísimo y que ven como su gran maestra a Cuca. Tengo para mí que porque les he explicado estos mecanismos de las transiciones de manera muy profunda y sin, insisto, contemplaciones con la historia de bronce o con la idea de continuidades, la idea exagerada de continuidades, ¿no? Su gran labor en el estudio de las transiciones es hoy por hoy, en donde se habla mucho de desmontar la tradición,
la transición a la democracia mexicana, que por entonces, en el año 95, estaba apenas inuche, apenas en pañales, dando las primeras bocanadas, pues resulta su obra imprescindible. Como dice en aquel bellísimo libro, la propia doctora, que contiene entrevistas a quienes han ocupado el cargo de abogada o de abogado general de la UNAM, en donde estuvo Cuca. Dice, además, con su castellano simpatiquísimo e impecable, dice la doctora. Y cuando yo asumí el cargo de abogada general de la UNAM, pensé, bueno, va a ser difícil porque vengo de la historia, y luego me di cuenta que gracias a que sabía yo historia y gracias a que conocía las transiciones y las continuidades y también las diferencias entre las tradiciones jurídicas, no resultó una labor imposible. Y al contrario, dice, creo que no lo hice tan mal, ¿no? Eso lo llevó después a ser una destacadísima funcionaria en el gabinete federal, ya no solo en el gabinete universitario, y a poder hablar de tú a tú, dialogar con otras tradiciones tan distintas al derecho mexicano como es, por ejemplo, pues lo más cercano, la estadounidense, ¿no? Desde la Cancillería, Cuca les pudo decir muchísimas cosas a los yanquis que una persona sin conocimiento histórico, sin conocimiento del derecho mexicano, en perspectiva histórica, no habría podido sostener, para beneficio de la patria nuestra. Así es que, Cuca, yo me uno a este homenaje con enorme placer. Me da muchísimo gusto, además, que estés rodeada de tus discípulos y discípulas, que esté aquí Jessica Colín, el fruto más granado de ese paso por la docencia que tuve en la UAM, y que siempre me gusta mucho oírla. Así es que pido perdón por haberme extendido demasiado, pero es el entusiasmo de una figura clave de la historiografía y de la historia de México lo que me llevó a hacerlo. Muchas felicidades, querida maestra. Gracias. Sí se oye, sí. Ahora le damos la palabra justamente a nuestra homenajeada. Ah, bueno. Este sí sirve. Ah, okay. No, tú. Ah, yo. Sí. Lo que tú quieras decir. Bueno, yo, pues, dado el rato largo que hemos compartido juntos, quiero decir muy pocas cosas. En primera, que es muy lindo oír cómo lo ven a uno los demás, porque eso que ellos dicen sí es cierto, pero ha tenido un precio. Ha tenido un precio porque en este país a los poderosos no les gusta que estés de acuerdo. Es más, cuando el rector me invitó a ser abogada general, me dijo, piénsalo. Y le dije, mira, Pepe, piénsalo tú. O sea, piénsalo tú, porque la primera que te diga que no, te vas a poner hecho una furia, lo cual en efecto sucedió. Tan hecho una furia que como no podía distinguir una persona física de una persona moral, le habló al penalista, ¿cómo se llama? Bueno, a Franco Guzmán. Y le dijo, la doctora González me dice que ella no puede defenderme a mí, doctor, imagínese usted. Y le dijo Franco Guzmán, pues efectivamente no lo puede defender, porque es la abogada general, o sea, si quiere lo defiendo yo. Es cierto, pues, gran parte de lo que se ha dicho es cierto, pero tiene precio. O sea, cuando uno quiere ir por el mundo diciendo lo que piensa, en primera lo tiene que decir de buen modo. O sea, no puede uno decir a gritos lo que piensa porque eso es mucho más complicado. Pero si ya lo dijo de buen modo, muy matizado. Y además también explicado, porque nos ofendemos de cualquier cosa en este país. Y bueno, más ahora que estamos sensibles con la enorme transición hacia nadie sabe dónde, que vamos a tener muy pronto. Yo quiero decir
que lo que me ha hecho más feliz en mi vida es la historia del derecho. O sea, me ha explicado tantas cosas, me ha dejado entender tantas cosas, pero tantas, pues que me permite sobrevivir en estos tiempos tan complicados. En lo personal, tengo deudas con muchos de los aquí presentes. Con Rafa. Con Rafa, sí. Con Rafa, deuda grande, porque un día me dijo, ¿y por qué no regresas al Lesni si escribes más que todos mis investigadores? Y le dije, ¿por qué me fui hace 10 años? Y volví. O sea, si Rafa no me ha dicho, ¿por qué no vuelves al Lesni si escribes más que todos mis investigadores? No me hubiera atrevido siquiera a hacer el esfuerzo. Y lo más insólito es que volví y estoy muy contenta. A Mariana, que la quiero hace muchos años, muchos. Con Mario, que nos peleábamos por las minas, no me acuerdo por qué nos peleamos tanto por las minas, porque no da para tanto, pero sí nos peleábamos por las minas en alguna época de la vida. Por el señorío y por el dominio. Ya no me acuerdo por qué nos peleábamos muchísimo, Mario y yo. Y Jessica, que he sido tan descortés con Jessica que solamente le contesté que voy a seguir escribiéndole. Eso es todo lo que le digo. Y a la universidad. Yo creo que sí participé mucho, pero no quiero que dejemos de lado al gran motor de aquella transformación, que fue José Ramón. O sea, ninguno de nosotros tenía todo el equipo de apoyo que tenía José Ramón. José Ramón tenía secretarias, tenía muchísimo aparato que nos permitió hacer incluso una encuesta de qué tipo de abogado se necesitaba en esta área, porque es un área de muchísimos corporativos. O sea, no pusimos la carrera de abogado a secas, sino que vimos cuál era el abogado que hacía falta en el área. Y en aquella, pues, tan complicada situación, yo pienso que hay que tener en mente para agradecerle su esfuerzo a José Ramón, a Mario y a Mariana, por supuesto, porque ellos me convencieron de la insólita, de que valía la pena la insólita tarea de convencer a José Ramón de que trabajara con nosotros. O sea, lo que ellos me dijeron fue, venimos a hablar contigo para que convenzas al ministro de que trabaje con nosotros. Le dije, miren, yo le puedo decir a José Ramón, pero puede dar un bofetón, o sea, puede mandarme al cuerno. Insólitamente, esa mañana amaneció educador y entonces decidió que lo que tenía que hacer en la vida, el siguiente año entero de su vida, era la carrera de Derecho de la facultad. Siéntanse muy orgullosos, porque han visto qué papel tan importante ha jugado también José Ramón en esta, no sé si llamarla transición, es transición, porque de todas maneras es transición, y bueno, nunca se sabe el resultado. Pero pienso que nada hubiera sido posible si no tenemos todo el equipo de José Ramón para apoyarnos. O sea, y el entusiasmo, porque José Ramón es también ama a la patria, igual que los que estamos aquí sentados. Entonces, es importante amar a la patria cuando uno decide cambiar un plan de estudios. Y eso fue lo que hicimos.
pensar en el tipo de abogado que era necesario aquí, en este lugar, y bueno, por lo que oigo, ha sido exitoso. Por lo demás, jóvenes, les deseo la mejor de las suertes en el mundo que se avecina, que no va a estar fácil, y afortunadamente tienen ustedes las herramientas para moverse en ese mundo caótico del derecho que se avecina, que no es el primero, ha habido muchos, y de todos salimos más o menos, o sea, a veces a pie y a veces andando, pero sí hemos salido de esos caóticos mundos del derecho que hemos atravesado. Quiero darle muchísimo las gracias a Mario y a Mariana, por supuesto a Jessica y a Rafa, pues por este momento tan grato, tan entrañable, y que me hizo pensar en una historia de un momento de la vida en que parecía que se iba a venir una transición, y se vino. Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi al final. Nada más le quería pedir a nuestro jefe de departamento, el doctor Jorge Culebro, si puede venir. Tenemos una medalla que queremos hacer entrega a la doctora González como reconocimiento a su trayectoria académica, a la invaluable labor como profesora universitaria. ¿Se han dado cuenta? Así son sus clases, pero con unos contenidos tremendamente complejos, pero que te los hace muy sencillos, y por su contribución sostenida al desarrollo del pensamiento jurídico. Si alguien quiere sacar una foto y luego nos las pasas, yo se lo agradecería un montón. No me puedo hacer miedo de la foto porque estoy... A ver. Y también entregamos el diploma de la doctora González y al doctor Rafael Estrada también. Gracias. Bueno, ¿una foto? Para una foto. Vete, Mario. Yo voy a poner mi medalla así, que nunca he tenido una medalla. Si quieres la abrimos, es muy linda, ¿eh? Tengo una del EBN. Ah, sí. Sí. Ahora sí. Ay, Si luego alguien me las pasa, se lo agradeceré. muchísimas gracias a la facultad, a la universidad y a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ya saben por qué estamos aquí, ahora sí ya entienden por qué materias, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.